Doctor Daniel Persichela, quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, un gusto. Daniel. Como el doctor Marcelo Delgado, también abogado. Gran abogado y amigo. Así es. Bueno, el gobierno por decreto ha limitado el derecho a huelga y ha establecido a diversas actividades como actividades esenciales. Entre esas actividades, a la educación. Recién estaba leyendo, el titular de la CGT, Daer, se acaba de reunir con Franco. Como no se pusieron de acuerdo, dice que irían a la justicia en contra de este derecho que ellos consideran vulnerado, que es el derecho a la huelga. Persichela, ¿usted cree que se vulneran derechos de los trabajadores con este decreto o no? Mucho más que con un decreto parecido que se dictó en la época de la Rúa y que ya fue declarado inconstitucional, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo que se vulneran mucho más porque en aquella época de la Rúa, Timorato se animó a hablar de servicios esenciales y después, sobre pretexto de reglamentaciones, se dijo que la educación era un servicio esencial. Acá el presidente, que está muy envalentonado, ha puesto expresamente que la educación, el cuidado de niños, educación, etcétera, en todos los niveles, menos universitario, es un servicio esencial. Y además ha avanzado mucho más, ha creado una categoría nueva que son las actividades trascendentes, dice, actividades trascendentes que la sujeta a posibles calificaciones, ha creado una comisión que existía antes, comisión que yo conocí cuando el sindicato médico, que hubo un conflicto acá en San Juan y fuimos a la comisión, pero aquella comisión, la norma aquella estaba todo bajo el paraguas de las recomendaciones de la OIT. Ahora, ¿qué ha hecho mi ley? Elimina todo vestigio de OIT para salirse de la problemática de las responsabilidades internacionales en derechos humanos fundamentales como son los de los trabajadores y los sindicatos, y le da toda un cierre, una autonomía a la norma propia. De todas maneras, no creo, como no soy río me devuelvo donde quiera, dicen las españolas. La Corte ya dijo que esto era inconstitucional. Eso no significa que la Corte no pueda fallar de una forma diferente. No significa que la Corte pueda fallarnos. Sí, bueno, pueda fallarnos, diría yo. ¿Eso diría usted? Diría yo, por eso. Por eso, porque también hay algunos que consideran que es lógico que la educación sea un servicio esencial. Porque uno lo analiza a veces como padre y ve lo que pasó en su momento en la ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente los chicos perdieron 2 o 3 meses de clase. Sí, es entendible la posición. Yo digo, en lo que ha establecido el derecho universal, sobre pretexto de convenios internacionales y las recomendaciones de la OIT, que los servicios esenciales son aquellos que ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad. O sea, la educación no. Es más, la OIT ya lo dijo y esta fue la razón que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo. Lo esencial es aquello donde está en riesgo la vida, salud, actividad de los médicos, hospitalaria, sanitaria, vida, obviamente, y seguridad. Por eso esa es una de las grandes razones por las cuales los policías no se pueden sindicalizar, entre comillas, porque en los países del primer mundo sí están sindicalizados. Ahora, Daniel, el decreto prevé cuando un servicio es esencial, no que no se pueda hacer paro, sino que se debe garantizar unos servicios mínimos, en realidad. Lo restringe. Por eso, claro. Pregunto, ¿hasta qué punto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza el derecho de huelga, cuando en realidad no le está prohibiendo que hagan huelga, sino le está diciendo, miren, señores trabajadores, como lo suyo es un servicio esencial, que la huelga me permita por lo menos tener una cantidad mínima de servicios que no afecte 75. No es tan mínimo. Está bien, bueno. Máxima. Hablaban algunos que podía terminar en el 50. No, hay dos, es que, perdón. Sí, no digo. Hay dos reglas. En el caso de la educación específicamente debe ser el 75% que tiene que trabajar y solo el 25% hacer huelga. En el caso de las otras actividades de importancia trascendente, ahí deben ser el 50%. Sí. Todos sabemos que esto desnaturaliza el sentido político, jurídico y sindical de lo que es una huelga, que es generar un remesón a los otros actores de la sociedad, las patronales, el Estado,
a la comunidad en general, todos sabemos que esto no es una reglamentación razonable del derecho de huelga, sino que es una conculcación, es un vaciamiento del derecho de huelga por la cuantía. Pero hay dos problemas. El 75% es el menos importante. El más importante es que va a tener que ver de qué manera va contra lo que sostiene la OIT, que dice que la educación no es un servicio esencial. Y la importancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde hace ya 15 años, se viene sosteniendo que las recomendaciones de la OIT tienen calidad de jurisprudencia vinculante del más alto nivel. Bueno, pero si acá se ha apartado precisamente de todo lo que tenga que ver con la OIT... Pero él lo hace, eso es un formalismo. Él no escribe que tiene que ver con la OIT, pero la Argentina sigue siendo un sujeto que integra la OIT, tiene suscrito todos los convenios de la OIT y tiene obligaciones de responsabilidad internacional. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros, al presidente le importa un pito. Ahora, ¿a usted no le parece que la educación sí es un servicio esencial o no? Sí, Yo sí creo que es un servicio esencial, porque si no, no podemos garantizar el 6%. Pero con el mismo argumento se piden los por salarios esa razón dignos. hay que pagar salario justo. Claro. Está bien. A todos ciudadanos hay que pagarle para usted, salario. ¿sus hijos son importantes? Por supuesto. ¿Y cómo los atiende materialmente hablando? Lo mejor que puedo. Bueno, este es el tema. Está bien, pero... si la educación, acá hay una hipocresía de la política. Todos dicen que la educación es muy importante, pero después tienen docentes con salarios de hambre. ¿Usted cree que son salarios de hambre comparado con otros sectores? Porque también es importante la gente que recoge la basura. Todos. Usted viva en una ciudad donde no le recogen la basura. No, todos. Al segundo día estamos tapados en mierda. Todos los trabajadores y ganan son importantes. Poco. Todos los trabajadores son importantes. Todos los trabajadores son importantes. Sí. Lo que pasa es que hay que distribuir una torta que cada vez es más chica entre más personas. ¿Cuál torta? La torta de los recursos del Estado. La de los trabajadores, porque yo no veo que los otros sectores que integran la sociedad. Yo creo que el problema que tenemos es una injusta distribución de la riqueza. Entonces la torta tiene que ser toda la torta. Toda es toda. Eso implica poner más impuestos, por ejemplo. Poner principios de progresividad en el impuesto, por ejemplo. No eliminar tan simplemente impuestos, por ejemplo. Quiero decir, por ejemplo, vos fijate dónde hace un crack tremendo esta ideología liberal. Ellos dicen liberalismo, todo libre, cada uno como quiera. ¿Y por qué le ponen tope a las convenciones colectivas de trabajo, que los aumentos están por encima de lo que el gobierno entiende que está? Entonces ya no están. Bueno, pero no prohíbe. Ya no están. No la homologa. Claro, pero no la homologa. Pero no puede aplicarla. Pero no le prohíbe a una empresa que pueda pagar más. No, bueno, pero a ver. No está prohibido. No. Vos nunca le vas a prohibir a alguien que pueda pagar más. Por eso. Es interesante encontrarlo, los que pueden pagar más. Hay gente que lo paga para retener. A lo que quieren. Cada vez que hay... Son casos especiales. Sí, pero hay gente que por retener hoy, cuando vos tenés un profesional que no es fácil conseguirlo, lo retenés. Sí, seguro que sí, hay casos, pero no es, pero a ver, el derecho laboral se construye a partir de lo que ocurre en la generalidad, en las vulnerabilidades y en los espacios inferiores. Lo fuerte, lo que está arriba no es problema, ese se cuida solo. Ese profesional especial que puede poner la condición de su trabajo, ese se cuida solo, no necesita. Totalmente de acuerdo. Y gracias a Dios, yo quisiera estar en la lista de esos grupos. No le va mal. No me quejo. A ninguno no va mal, pero no me quejo. Ahora, yo le hago una pregunta, y es una discusión que yo he tenido siempre o muchas veces que nos hemos reunido. ¿El gremialismo actúa igual cuando el gobierno es peronista a que cuando el gobierno no es peronista? No. Las huelgas son totalmente diferentes. No actúa igual. Yo creo... porque Alberto Fernández había más de un motivo para hacerle huelga. Yo creo, primero asumo que no actúa igual. Creo que la condición no es tanto lo que logra, sino la metodología del diálogo. Cuando el sindicalismo, por lo menos el argentino, acostumbrado a hacer el desarrollo del diálogo social, tiene mecanismos de diálogo, juega e intenta lo que puede. Después tendríamos que discutir cuándo se tuvo que bajar del diálogo e ir al choque. Esta es otra discusión. Lo que pasa es que ahora estamos con un gobierno que lisamente... bueno, y en la época de Menem, 10 años de liberalismo, porque hubo 10 años de liberalismo. Sí, señor. Donde se modificó todo el sistema educativo. Ahí hubo otra cosa. ¿Cuántos paros hubo? Ahí hubo otra cosa. ¿Usted ha escuchado hablar de los sindicalistas empresarios? Nacieron en el 90. Está bien, pero ¿cuántos paros hubo en esa época?
Hubo, pero no hubo todo lo que tuvo que haber por la política que tenía Por eso le digo, Menem. entonces es una herramienta que a veces... Sí, no lo puedo decir que no. A ver, habría que deshacer la historia argentina. El sindicalismo argentino nace con el justicialismo en términos orgánicos y como lo conocemos hoy. A eso le podemos hacer una gran lista de virtudes y de defectos, sin Coincido duda. totalmente, pero yo siempre digo, tampoco se puede jugar con la educación de nuestros hijos, porque yo sí creo que es un derecho esencial que tiene el ser humano. Primero porque no le hacen huelga igual los docentes al sector público que al sector de gestión privada, que sigue siendo público. Entonces estamos estableciendo una diferencia muy importante entre los hijos de quienes pueden pagar por la educación versus los hijos de quienes no pueden pagar por la educación. Y se lo digo como alumno de la escuela pública, que he sido primaria y secundaria, y defensor de la escuela pública. Y eso a mí por ahí digo, ¿por qué tenemos que establecer esta diferencia donde el chico que va a la escuela privada tiene clases y el chico que va a la escuela pública muchas veces ¿Usted sabe cómo se define el salario de los docentes de educación privada? ¿Cómo? La ley de educación de la provincia dice que deben ganar lo mismo que los docentes del sector público. Yo probaría, que no me escuchen los docentes de privada, que las paritarias de los docentes del sector público estatal sean para los docentes del sector público estatal. Y los de privada vayan y hagan su lucha sindical para obtener los mismos aumentos que obtienen hoy, el mismo sistema de incompatibilidad, de licencia, de justificaciones y de salario que tiene el docente de pública estatal, lo tiene el de privada porque la ley de educación manda. O sea que el docente de privada puede tener necesidad si quiere ganar más de lo que gana el de estatal, pero está servido, está atendido, digamos, sin mover un dedo. Entonces usted después ve que el docente del Estado, Juan Pepito, hace huelga en el cargo de la mañana y después va a la privada y no hace huelga. Esta es la explicación. Podemos agregar otra, o sea, el patrón de privada rápidamente le dice, acá está el telegrama y se acaba la conversación. Por eso hay que establecer también cuál es el objeto real de la educación. Si es el docente, si es el chico. El objeto real es el alumno, yo no tengo duda. El fin de la educación es el alumno. Entonces un alumno el docente no puede es una herramienta fundamental. Pero, coincido, mi señora es docente, mi hermana es docente y lo defiendo a morir. Ahora, creo que también tenemos que idear otros mecanismos para que no ocurran, como pasó en algunas provincias, no tanto en San Juan, de chicos de 3 meses sin clase. Yo, me parece lamentable. Lo que yo digo que lo que hay que idear es que la clase política deje de ser hipócrita. Porque si la clase política dice que la educación es esencial, tiene que poner lo que hay que poner para que los trabajadores de la educación, que no son el fin, pero son una herramienta necesaria, una condición necesaria, cobren lo que deban cobrar. Y esto no quiere decir que otros trabajadores no merezcan. Simplemente vuelvo al origen, porque me lo he planteado yo. Si mi hija y mi nieto son importantes en mi familia, yo debo invertir en ellos. Y si no lo hago, soy un hipócrita. Creo que el gobierno de la provincia está invirtiendo y una demostración más es lo que se ha hecho ahora con la posibilidad de que también vayan a trabajar en forma gratuita en el transporte público, que no tienen otros trabajadores. Hay ningún otro trabajador que tenga esas mismas condiciones y muchos ganan menos. Hay pasos, sí, de acuerdo. Yo no me anoto entre los que creen que el boleto escolar gratuito está mal. Me parece que es un beneficio y si hablamos de la historia del boleto escolar gratuito, que a los jóvenes les vendría bien recordarlo, tiene un valor, claro, tiene un valor excepcional, pero digo yo, no se puede quitar esto ni todos los esfuerzos que hace el gobierno, no los desconocería. Yo lo que sigo insistiendo es que el gobierno tiene algunas lógicas, cualquier gobierno, que son hipócritas. ¿Por qué antes del gobernador Orrego los docentes decían, o el gremio decía, índice más 5? No es porque queríamos ganar mucho o el otro gobierno era tan generoso, es porque el índice era tramposo. Bien. Y ahora también es tramposo. Pero el docente estuvo siempre mal pago. Bueno, pero está bien. Entonces no podemos echar la culpa de repente todo. No, yo no le echo, no se le echa la culpa a nadie. Arreglar, sí. Yo lo que digo que no es una condición que debemos aceptar. Totalmente. Como que es una situación como tampoco dada. Se tiene que aceptar que gane menos un médico, como tampoco que gane menos un periodista o que gane menos cualquier persona. Menos. Un médico debería ganar mucho más, porque bueno, si vamos a los bienes, el bien salud y vida, que está en manos del médico, es más valioso que la educación, obviamente. Para educarse hay que vivir primero.
y sin educación está condenado también. Sí. No, bueno, es una discusión muy interesante ver qué es más importante, pero yo insisto, para educarse hay que vivir primero y comer. Muchísimas gracias, Persichela. De nada, es Gracias, Daniel. Un placer, Lo como felicito. siempre. Bueno, nos vamos yendo porque ya el señor Alejandro Vaca viene 14 veces anunciándome que nos tenemos que ir y vamos a respetar los horarios. Así que nos vamos, volvemos mañana acá a las 14.